Bueno, buenos días, buenas tardes, gracias por esperar. Soy José Jiménez y en nombre de Practia quiero darles la bienvenida a este panel, a nuestra casa virtual en estos momentos, y agradecerles a todos su participación. Hoy tenemos una nueva edición de CEOs en tiempos de COVID, es la cuarta. Se suma al contexto de otras actividades que venimos desarrollando con CISOs, con industria, banca y fintech, las Practia Academy y los foros de automatización y agilidad. El de hoy es un formato de panel donde tendremos un moderador y hoy tenemos dos invitados y tenemos posibilidad de que el público haga preguntas a través de la opción de preguntas y respuestas, questions and answers, dentro de la herramienta. Y estas serán respondidas al final por los panelistas en particular. Permítame que les presente el panel. Estará moderado hoy por Miguel Vilelo, habitual en estos paneles. Buenos días, Miguel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, José? Todo bien, buenos días. Él es docente de posgrado de Gestión de la Innovación de la UBA Económicas y nos acompañan también Rodolfo Rigante, CEO de L'Oréal, y Fernando Turri, CEO de Banco Galicia. Quería agradecerles a ellos también la participación, la dedicación de este tiempo y las experiencias que nos van a compartir en estos momentos. Las opiniones expresadas en este panel son de exclusiva responsabilidad de cada uno de los panelistas y o demás participantes y no necesariamente representan la opinión de sus organizaciones y empresas, ni de la empresa organizadora de este panel. Sin más demoras, los dejo con Miguel, que nos explicará la dinámica y dará comienzo a esta sesión. Adelante, Miguel. Bueno, ante todo, buenos días a todos. Gracias, Rodolfo y Fernando, por participar y por ilustrarnos sobre cómo vienen transitando la crisis. Y bueno, y gracias a todos los que están escuchando esta charla. Bueno, como hicimos en los otros paneles, la idea es transitar con dos CEOs de dos importantes empresas, cómo vienen recorriendo este camino desde la pandemia hasta ahora y qué ven para el futuro. Para eso vamos a tener distintos bloques donde vamos a tratar las distintas etapas. Y bueno, y como dijo José, tienen el panel de Q&A por si quieren hacer preguntas que vamos a ir contestando al final de la charla. Bueno, directamente vamos a entrar en la primera etapa, ¿no? Que fue, digamos, cuando arrancó la emergencia, ¿no? Y bueno, y en ese contexto, cómo encararon ese primer golpe de pasar de ir a las oficinas a no ir, ¿no? Si yo les quería preguntar si acá ya tenían algún plan de contingencia que cubría parcial o totalmente esto, y si eso les sirvió, y qué cosas tuvieron que implementar, robustecer y acelerar, así como también hablar un poco de cómo fue la experiencia del trabajo con la gente, digamos, desde las casas, cómo manejaron las situaciones diferentes que tienen cada una de las personas, porque bueno, hay gente que está sola, hay gente que tiene la familia, hay gente que hay 5 personas y 2 computadoras, y sobre todo con la gente del grupo de riesgo que eran críticas para el funcionamiento de la organización. Rodolfo, ¿querés arrancar vos? Sí, claro. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, en el caso de L'Oréal, al ser una compañía que está globalizada y que está en todos los países, nosotros comenzamos a tomar algunas acciones cuando veíamos que la pandemia se expandía en Asia. Y también nos ayudó a tener experiencias de lo que se había hecho bien en Asia y después en Europa y de lo que teníamos oportunidades de mejoras. Con lo cual nosotros cuando ya empezó la pandemia a nivel mundial, pero todavía no teníamos instalada la cuarentena en Argentina, Chile y Uruguay, que son los países en los cuales yo trabajo, lo que hicimos fue para toda la región hacer un simulacro de trabajo remoto, ya que nosotros no teníamos una cultura muy fuerte de trabajo remoto. Si bien teníamos la infraestructura y el licenciamiento para trabajar con VPNs, queríamos ver que realmente soporte toda esta carga adicional que nos iba a venir de un día para el otro. Entonces organizamos ese trabajo remoto, lo cual funcionó bien, y la realidad es que después de eso volvimos un día a la oficina y ya empezamos a trabajar remoto y a los pocos días surgió la cuarentena.
Siempre el objetivo, una de las principales preocupaciones que teníamos era la salud de la gente, pero también cómo mantener el negocio funcionando en el contexto que se estaba viniendo y que veíamos cómo avanzaba en los distintos países que nosotros estamos trabajando. Por suerte nos agarró bastante bien parados en términos de infraestructura y de la tecnología que tenemos. Nosotros ya teníamos una implementación de Teams a nivel global, lo cual nos sirvió muchísimo. Y acabábamos de terminar de migrar todos los sistemas a la nube. Nos había quedado solo los sistemas de proximidad y algunos sistemas que son propios de los negocios, que son de venta al público, que tenemos en Argentina y en Chile, porque bueno, ya no queríamos jugarnos a hacer esa movida con los negocios cerrados. Entonces eso, bueno, la verdad que fue algo que nos sirvió mucho. Nosotros pasamos a partir de la primera semana de trabajo remoto a tener por semana entre los 3 países 3.000 reuniones por Teams y 5.000 videollamadas, lo cual es muchísimo. A partir de esos primeros momentos que tuvimos, hicimos una encuesta entre los usuarios para entender cuál era el servicio que estábamos dando, si podían conectarse, qué tipo de problemas tenían trabajando desde sus casas, y esa encuesta fue muy positiva, nos dio que el 80% de la gente estaba trabajando sin ningún tipo de inconveniente, y el resto, el otro 20%, por supuesto, trabajamos en resolverlo de forma prioritaria, urgente. Ahí fue muy fuerte el trabajo de la gente de mesa de ayuda, de infraestructura, tanto posterior para poder atender todas estas necesidades como previo. Solo como un ejemplo, nosotros lo que hicimos fue empezar a barrer computadora antes de la cuarentena, empezar a barrer computadora por computadora para ver que la VPN funcione, porque no toda la gente estaba acostumbrada a usarla, y también para avisar, explicar cómo era. Si bien hicimos ese trabajo remoto simulado, previo a eso hicimos este trabajo. La verdad es que cuando vimos que funcionaba la parte tecnológica, la preocupación o los puntos que teníamos para trabajar era el tema cultural. La gente se va a adaptar a trabajar de forma remota. ¿Cómo van a funcionar determinados procesos que hoy son más en papel o que tienen algún trabajo manual? Pero fue avanzando, hoy seguimos funcionando, lo cual es bueno, y fue bastante buena la recepción que tuvimos del lado del usuario. De hecho, creo que esto Haití lo posiciona, o sea, haber hecho esto con éxito, Haití lo posiciona dentro de la empresa en un lugar distinto previo a la pandemia, y que de alguna forma también nos puede ayudar a poder conseguir determinadas inversiones en infraestructura, en determinadas tecnologías que a veces no es tan fácil. Desde el punto de vista de negocio, esto por supuesto que también tuvo un impacto, tenemos locales cerrados, etcétera, lo cual hizo que se potencien determinados canales, como puede ser el e-commerce o todo lo que es digital. Porque no solo son nuestros propios locales que están cerrados, sino gran parte de los locales de nuestros clientes, que son los que le venden a nuestros consumidores. Nosotros pudimos seguir con la distribución de los productos que están encuadrados en la categoría de higiene personal, que obviamente no son todos los que nosotros trabajamos, y con una restricción en términos de canales, porque hoy, como decía, principalmente el e-commerce, y también tenemos la parte de supermercados y farmacias. Después hay un montón de otros retailers con los cuales trabajamos que no están trabajando. Los canales profesionales, como pueden ser las peluquerías, también se ven muy afectadas. Entonces es como rearmamos toda la fuerza de ventas y la estrategia de ventas que tenemos. Pero bueno, así es como nos tomó esta primera parte. Creo que algo muy importante para valorar de todo esto es la flexibilidad que tuvieron los equipos, la empatía con los usuarios, y también al revés, ¿no? Creo que los usuarios, el negocio, tuvo mucha empatía también con Haití por el trabajo que se estaba haciendo. Así que bueno, creo que el balance de este primer arranque o estas primeras semanas en esta modalidad de trabajo remoto fueron muy positivas. Sí, los desafíos que nos encontramos era, por ejemplo, cómo poder seguir dando soporte técnico o la mesa de ayuda siendo 100% remoto. Entonces, bueno, había computadoras que entregar, nos tuvimos que organizar para eso. Muchas veces los problemas de los usuarios no tenían que ver
con la infraestructura L'Oréal, sino con su propia internet acá, en la casa que tenían. Entonces, bueno, empezamos a también comunicar distintas prácticas para que puedan mejorar su conexión, etcétera. Pero bueno, las primeras semanas fueron muy positivas. El balance creo que es ese. Miguel. Hola, Fernando. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Bueno, entraste justo porque tenía que pasarte la posta, así que vale. No, y a ver, escuché todo, justo me estaba cambiando de dispositivo. A ver, para no repetir y contribuir un poco más a lo que decía Rodolfo, nosotros tuvimos una situación parecida. Habíamos migrado toda la suite, habíamos implementado toda la suite de 365 el año pasado en Galicia, con lo cual eso nos favoreció irnos de golpe a casa. La verdad que nos fuimos de golpe a casa casi 12.000 empleados. De hecho, al día de hoy el banco tiene menos del 5% de la totalidad de empleados yendo al banco y seguimos trabajando todos full remoto. Fue una experiencia parecida a la que describía Rodolfo, por ahí en una empresa más local que no está tan acostumbrada a lo que le pasa a una empresa global que es trabajando remoto. Y después empezamos a medir la productividad de los empleados y sorpresivamente nos dimos cuenta que la productividad no bajaba. De hecho, por tratarse de un banco, y por ahí es de público conocimiento, habrán visto la cantidad de normativas relacionadas con todos los cambios que hay en la economía y en el contexto argentino, y la verdad que hemos podido sostener el negocio y hacer todos estos cambios normativos de una forma, digamos, prácticamente transparente para la organización y para el mercado, trabajando de esta forma. Después lo que nos pasó es que empezamos a descubrir cosas que no conocíamos o que la pandemia nos aceleró. Por ahí muchos saben, y el banco está en un programa de transformación digital enorme, y un montón de mitos o cosas que nosotros teníamos implementando se aceleraron, ¿no? Y de golpe nosotros estamos, además de nuestro negocio tradicional y nuestra estrategia de IT, estamos organizados por tribus y tribus de negocio que trabajan en modelos ágiles, y esos modelos ágiles trabajan todos en dinámicas que son muy presenciales, o sea, todo sucede a través de tribus, squads, product owners, con toda una dinámica de trabajo que parecía, y lo digo en pasado, parecía ser que si no ocurría todos en la tribu juntos no sucedía, y de golpe todos esos equipos se encontraron trabajando remoto y se rompió el mito de esa proximidad física, ¿no? Y todas las ceremonias de agilidad y todo empezaron a ocurrir en una forma también remota, y tampoco ahí los resultados bajaron. Y después tecnológicamente nos obligó a acelerar algunas cosas, y por ahí habrán visto, y puedo dar algunos ejemplos que también son de público conocimiento, pero de golpe, no sé, en el caso de la atención de los bancos empezó todo el tema de atender con un turnero para darle turnos a la gente. Entonces, a medida que le dábamos turnos a la gente, lo mezclábamos con nuestra tecnología y nos dábamos cuenta que los podíamos atender en el canal digital y los podíamos atender mejor que por teléfono. Nuestros canales digitales, todo lo que es atención por Instagram, por Facebook y todo, crecieron casi 400%. Entonces lo que nos empieza a pasar ahora es que tecnologías que tuvimos que implementar, que pensábamos implementar, pero que las implementamos, digamos, a las corridas por un tema de dar el mejor nivel de servicio a nuestros clientes, ahora ya tenemos al negocio diciendo no queremos volver para atrás, sigamos por este camino. Así que bueno, fue un proceso doloroso, porque la verdad que en el caso de Galicia pasamos de una semana para otra a estar conectados. O sea, nos pasó, yo me acuerdo de la fecha, justo yo había vuelto de viaje y fui uno de los que se fue en cuarentena a su casa, que fue el 3 de marzo, y el 9 de marzo empezamos a preparar todo, y a la semana siguiente estábamos todos conectados remoto.
Así que la verdad que estamos viviendo la experiencia, creo que como todas las compañías, en el caso nuestro es altamente positiva. No nos imaginamos una vuelta a la oficina igual a futuro, eso estamos seguros. Nosotros tenemos un programa que tiene fases en función a cómo imaginamos que se puede recuperar Argentina, pero en esa fase final nos imaginamos algo totalmente diferente y estamos trabajando junto con los equipos de recursos humanos, IT y el negocio en ver cómo va a ser esa nueva normalidad. Así que neto nos imaginamos un área mucho más, en el caso de Galicia, mucho más remota. Nos imaginamos una agilidad remota que antes por ahí nos costaba un poco imaginárnosla, y nos imaginamos aceleración de nuevas tecnologías. De hecho, no somos ajenos al resto de las organizaciones, y como todas las organizaciones tenemos restricciones presupuestarias en función al contexto que sucede en el país y en el mundo, y así todo, decisión del comité ejecutivo, vamos a seguir invirtiendo en el plan tecnológico que tenemos porque creemos que es el camino. Así que parecido a lo de Rodolfo y con estos sabores particulares de Galicia. Bueno, muchas gracias, Fernando. Ahora pasamos, digamos, a la segunda etapa. Igual algo ya hablaron, pero bueno, fueron todos a la casa, después hay que estabilizar esa operación media que fue de contingencia. ¿Y qué les cambió en la operación en la cuarentena, ¿no? Que en general, bueno, para banca se generaron un montón de nuevos requerimientos, diferentes requerimientos. ¿Cómo fue el soporte de los proveedores y la integración con ellos y con otras organizaciones con las que normalmente te ves interconectado? ¿Y cómo soportaron toda la carga operativa que sobre todo para el sistema fue muy fuerte en la cuarentena? ¿Querés empezar vos, esta? Bueno, a ver, en este caso puntual, y yo se los digo sin temor a equivocarme, creo que este fin de semana largo que viene, si Dios quiere, es el primer fin de semana que mi equipo va a poder descansar. O sea, la verdad que el equipo de Haití de Galicia trabajó ininterrumpido todos los fines de semana. Cuando no era una norma, había que hacer algún cambio de tunear la infraestructura o lo que fuese. Así que realmente fue bien duro, ¿no? Las normas del Banco Central saliendo los fines de semana, bueno, todo lo que ustedes ven y leen públicamente en los diarios. Así que fue muy complejo. Eso originó sostener al equipo de Haití propio y externo muchísimo. La verdad que nosotros con el comité ejecutivo hicimos todo un esfuerzo de sostener a la gente en lo personal. La verdad que la gente yo llegué a hablar con un montón de personas de mi equipo que decirme, ya estoy confundido con el reloj, ¿no? Porque al contrario, trabajaban más por estar en la casa que en un día normal de oficina, y tuvimos un montón de preocupación y dedicación a cómo sostener la parte emocional de las personas, ¿no? O sea, la verdad que no ha sido sencillo y hemos tenido equipos muy cansados. Después, en cuanto a lo que es el contexto financiero, y era algo que yo le repetía a los ejecutivos del banco, miren que la cantidad de cambios que estamos haciendo contra el reloj, en algún momento podemos o tener algún error o podemos tener algo para corregir. Y bueno, y nos pasó, no somos ajenos, no somos perfectos, así que toda esa velocidad indiscriminada nos generó estar muy atentos a cualquier error que podíamos tener, que por suerte fueron muy pocos, pero lo fuimos corrigiendo. Y respecto de los vendors, nos pasó las dos cosas, ¿no? O sea, nos pasó ellos tener su propia crisis, su propio manejo de su crisis, integrarla con la nuestra. Nosotros, Galicia más o menos, el equipo de Haití, son unas 1.600 personas, con lo cual es muy grande, tanto a nivel externo como a nivel internos, y la verdad trabajamos muchísimo con los partners y los socios de cada una de las compañías que trabajan con nosotros en sostener eso en forma conjunta. A mí me sorprendió mucho generosidad de un montón de vendors, de decir, olvídate de lo económico, te apoyo y después vemos.
Así que la verdad que hemos tenido buena respuesta de todos los vendors de Banco Galicia. Después, bueno, dependiendo, esto y también es público, ¿no? Dependiendo de la industria en que uno está, por ahí la banca tiene todavía un montón de esfuerzo y dedicación, y por ahí me ha pasado de estar con vendors, decir, mirá, en tal cuenta se me está cayendo, me está sobrando tanta gente. También eso lo pudimos ir manejando, Miguel, pero bueno, ha sido una parte más de la crisis. Me refiero un poco a la cantidad de vendors que manejan talento, y después, en los casos nuestros, y yo en este tipo de charlas prefiero no nombrar vendors porque si no parezco ingrato con alguno, pero la realidad es que los vendors de infraestructura también nos han soportado muchísimo a nivel global, a nivel conectividad. Por ahí lo han visto, nosotros tenemos, no sé, 365, entonces vas viendo las mejoras que se hacen permanentemente en Teams, o sea, etcétera, etcétera. Así que la verdad que bueno, dentro de su contexto, en el caso nuestro, estamos con una muy buena experiencia. En el caso de costos, también nosotros estamos discutiendo nuestros cortes como cualquier otra compañía, y está el trade-off entre los vendors y nosotros como cliente, entender cómo hacemos los costos lo más eficientes posibles, porque nadie es ajeno a la realidad económica global y argentina, pero todo siempre dentro de un muy buen partnership. Bueno, muchas gracias, Fernando. Rodolfo. Sí, bueno, en nuestro caso, pasada la primera impresión que tuvimos con las primeras semanas, lo que buscamos fue cómo, de alguna forma, parar un poco y asegurarnos de que teníamos todas las variables cubiertas que aseguren que podamos seguir operando. Esto principalmente por el centro de distribución que tenemos, y para poder seguir distribuyendo los productos a los cuales estábamos habilitados. Y ahí también, como comentaba Fernando, tuvimos un trabajo con los vendors para asegurar eso. Solo para un ejemplo, si nosotros nos quedamos sin soporte en las impresoras de las etiquetas, estaríamos parando todo el delivery. Entonces, como en conjunto armamos un esquema para poder seguir soportando la operación que podíamos tener. Con lo cual eso fue la primera parte, que fue bastante estresante, porque como todos vimos al principio, como que no había mucha claridad de quién podía salir, quién no podía salir, qué era lo de las necesidades básicas o los productos de necesidades básicas, etc. Entonces fue bastante estresante esa parte, pero pasada esa parte, ahora ya estamos un poco más confiados. Además de eso, después un punto de los que nombraste es si nosotros tuvimos que reacomodar la cartera de proyectos, el portfolio de proyectos, o cómo veníamos trabajando. Y en eso la parte importante es L'Oréal, a nivel global, tiene como visión convertirse en la primer beauty tech del mundo. Entonces veníamos con una inversión muy fuerte en Haití, en términos de digitalización, y cuando hablamos de digitalización o transformación digital, hablamos tanto dentro de nuestros propios procesos como para afuera, mucha inversión que hay en ese sentido, con lo cual lo que hicimos fue más que nada repriorizar y acelerar algunos puntos, porque la realidad había cambiado. Hoy no, ya no hoy. Antes, para vender alguno de nuestros productos, una persona capaz que iba a un local, tenía un tester y se lo probaba, cosas que hoy no están pasando. Entonces, ¿cómo podíamos reemplazar esa sensación de una persona probando nuestros productos de una forma virtual? Bueno, eso hay proyectos que ya teníamos lanzados e implementados en la región, pero que le dimos mucha más fuerza, de realidad aumentada, que se llama Modiface, que una persona puede ver cómo le queda un color de pelo o cómo le queda determinado producto que nosotros trabajamos. Entonces lo que hicimos fue potenciar toda esa parte. Después sí, lo que es muy importante es, porque empezamos a ver un montón de soluciones distintas, nuevas, es el tema de cybersecurity y data protection, que son temas fundamentales, pero que en esta aceleración de determinadas herramientas o determinadas soluciones no podíamos dejar atrás, porque el riesgo obviamente es muy grande. Por otro lado, también encontramos
Otro punto que es las áreas de marketing y de las divisiones comerciales, que por suerte son creativas y buscan un montón de soluciones en el mercado que puede haber. Nosotros tenemos que tener capacidad para desde Cybersecurity evaluarlas, o desde nosotros mismos de IT evaluar la solución, etc. Eso es muy importante porque la iniciativa que tiene el negocio, que es muy buena, deberíamos tratar de nosotros no ser un freno, sino un enabler de todo eso, porque eso, por supuesto, tiene un impacto directo en las ventas y en el negocio, que, como comentaba Fernando, nadie es ajeno a la situación que hoy estamos viviendo. Después, por otro lado, un punto que sí es muy importante y que Fernando también comentó, es el tema de cómo le dábamos soporte a la gente. Porque lo que comenzó siendo un trabajo remoto, al pasar de las semanas nos dimos cuenta que era una vida remota. Ya estabas en el mismo lugar de trabajo, no tenías forma de poner límites, cuándo corto de trabajar, cuándo no, estoy el fin de semana y no estoy haciendo nada, me pongo a trabajar, pero ahí hay un desgaste en la gente. Entonces empezamos también a difundir e-learnings en la compañía para poder hacer que la gente tenga una mejor calidad de vida. Permitimos y les mandamos los monitores, las sillas para que puedan estar más cómodos en su lugar de trabajo. Después hicimos también e-learnings respecto de cómo cuidarse en términos de higiene. Y el otro punto que también es muy importante es cómo logramos mantener la cultura de los equipos, cómo logramos mantener ese contacto de cuando vamos a almorzar que lo perdemos, todos juntos como equipo, o ir a tomar un café. Entonces, bueno, empezamos a idear distintas formas, haciendo virtual coffees, y nos juntábamos en grupos de 5 o 6. Se hizo la primera town hall virtual, que la tuvimos que hacer con Teams Event, porque obviamente eran más de 250 personas que se juntan, que es el límite. Y empezamos a instrumentar distintas cosas para poder estar cerca de los colaboradores, de los equipos, y poder tener esa contención que necesitamos. Por otro lado, y también alineado con lo que dice Fernando, la productividad es sorprendentemente mayor, lo cual es muy bueno porque hoy también, como comentábamos, y principalmente en Haití, pero también en las otras áreas, hay una demanda mucho más fuerte, porque hay un contexto de incertidumbre, un reacomodamiento de los modelos comerciales. Haití como un partícipe muy importante de todo eso, que hace que necesitemos bastante. Después, si pensamos para afuera, qué es lo que la empresa hizo y cómo se adaptó, obviamente participó de un montón de donaciones, se juntó con ONGs, con distintas organizaciones, se produjo alcohol en gel, que era un producto que nosotros no hacíamos, para donar. 45.000 unidades se donaron, y solo como dato de referencia, a nosotros lanzar un nuevo producto, pasando por ANMAT y por todas las regulaciones y nuestros propios controles, nos lleva aproximadamente 6 meses. Y el alcohol en gel lo tuvimos listo ya para poder donar en 10 días, lo cual esto fue un esfuerzo muy grande de toda la empresa, obviamente de los organismos gubernamentales también, que simplificaron las cosas, pero fue muy importante. Además de eso, también se donaron a diferentes hospitales productos de la Roche-Posay, que son de la línea nuestra, que es de dermoestética, de cosmética activa, donde permite capaz a los doctores, al personal de salud que tiene irritación en la piel o por el alcohol, por los barbijos, a poder atenderlos, y también 25.000 unidades de shampoo y acondicionador de pelo que también se donaron a distintas ONG. Esos son distintas facetas que tenemos del negocio, pero que a la larga todas tienen un impacto en Haití y cómo tenemos que amoldarnos y ser flexibles. Nosotros, como todas las empresas, tenemos un montón de procedimientos que hay que seguir y hay que hacerlos, pero hoy más que nunca necesitamos que eso fluya y que no sea una traba, y que sea algo que sea un enabler y no un freno de no, hay que seguir todos los pasos del procedimiento y que nos lleve tiempo seguir los pasos del procedimiento. Los pasos hay que seguirlo, pero gracias a la empatía, a la solidaridad de la gente, cómo entienden la situación, todo eso hoy fluye mucho más rápido de lo que fluía en un tiempo normal, lo cual es un punto que podemos tomar de aprendizaje de cómo podemos hacer que nuestros procesos sean más rápidos de esta forma. Así que bueno, eso es más o menos un resumen de cómo empezamos, de cómo seguimos las semanas. Por supuesto, en términos de negocio cambió, como decía, toda la parte de profesionales, las peluquerías están cerradas,
nosotros teníamos academias físicas donde ellos iban a entrenarse en términos de coloración o distintos productos que nosotros tenemos, y tuvimos que trasladar rápidamente eso de algo físico a un entrenamiento virtual por Teams, inicialmente. Después pudimos lanzar un producto, un sistema que teníamos ya listo para lanzar muy cerca, que es una academia virtual para los profesionales. Y así lo estuvimos trabajando con las distintas divisiones que tienen distintas necesidades. Lo mismo pasa con cosmética activa, que tenemos visitadores médicos que van a visitar a los dermatólogos. Entonces, bueno, ¿cómo mantenemos ese contacto? O cómo reemplazamos el contacto que tienen las Beauty Advisor que están en los puntos de venta con nuestros clientes. Entonces implementamos distintas soluciones para poder seguir manteniendo esos canales vivos. Los menos afectados, los canales menos afectados, como es lógico, fueron los supermercados y las farmacias, porque siguen abiertos, con lo cual ahí se potenció la venta por estos canales. Así que bueno, eso es más o menos un resumen de cómo avanzamos después de la primera impresión. Bueno, muchas gracias, Rodolfo. Bueno, les recuerdo a los que porque como venimos creciendo en audiencia, compitiendo contra el almuerzo, o sea, le venimos ganando al almuerzo, lo que es muy importante, a los que se sumaron ahora les recuerdo que pueden hacer preguntas por el Q&A que vamos a contestar al final. Vamos a pasar un poco al futuro, ¿no? a la nueva normal, ¿no? Esta situación obviamente aceleró procesos de transformación que ya venían, como ustedes dijeron, y entiendo que todo esto va a potenciar mucho más en negocios que ya era importante, los canales digitales, y por otro lado que el trabajo remoto no va a ser por ahí igual, pero se va a mantener de alguna forma, y eso también va a requerir nuevas guías. Bueno, Fernando ahí contó que los equipos ágiles están trabajando como si no fueran remotos, pero bueno, todo es nuevas formas de medirlo, ¿no? ¿Cómo ven todo eso en el futuro? Y esto, obviamente, cuanto más remoto hay, más costo o más presión vas a sufrir sobre la infraestructura, ¿no? No sé si Bueno, Rodolfo... O bueno, Fernando, dale. A ver, ahí los datos asustan en el buen sentido, y ese futuro que nosotros por ahí veíamos un poco más en el mediano plazo, lo estamos viendo a la vuelta de la esquina. Entonces, en todo ese crecimiento, definitivamente vemos un modelo de atención comercial completamente diferente, más allá de que somos diferentes industrias. A pesar de lo que decía Rodolfo, la parte de canalidad tiene una similitud. Nosotros tenemos nuestro canal físico y nuestros canales digitales, y nosotros de alguna forma siempre nos imaginamos cómo atender al cliente lo más digital posible y realmente en el canal físico asesorarlo y venderle comercialmente. Y todas esas herramientas que estábamos construyendo se vienen a acelerar. Nosotros estamos con una única herramienta de CRM en todos los canales como único punto de atención, con tecnología digital y de bots y de automatización a escala y de machine learning para atender a nuestros clientes. Y eso es una aceleración continua. Yo les doy datos que son de público conocimiento, con lo cual no rompo nada de la confidencialidad de mi compañía. Galicia prepandemia tenía 30 millones de visitas en su online banking, hoy tiene cerca de 47, en el mismo, o sea, con diferencia de un mes. Nuestro canal, 47 millones de visitas por mes. Nuestro canal de Office Banking pasó de 3.7 millones de visitas a 5. Entonces, en realidad no empezó a cambiar solamente el comportamiento del cliente minorista, sino incluso del cliente mayorista. O sea, hoy en día empezás a ver al financiero de una gran multinacional pagando sueldos, haciendo cobranza integrada, todo desde su PC, desde su casa. Y todo eso empieza a suceder a través de nuestra herramienta de Office Banking. Les puedo dar millones de ejemplos, y por ahí ejemplos que ustedes vieron que son públicos y están en los diarios. O sea, se potenció extremadamente el uso del cheque electrónico. Nosotros, igual que el resto de los otros bancos, sacamos nuestra herramienta D-Check. Hoy el 50%
de los cheques del Banco Galicia suceden a través de e-check en volúmenes muy grandes, como ser uno de los bancos más grandes de Argentina. Entonces, todo lo que es la digitalización, tanto del consumidor como de la empresa, está teniendo aceleraciones exponenciales, ¿no? También otra cosa que puedo contar, que es de público conocimiento, que es algo que estamos haciendo con otros 3 bancos grandes, que es una billetera de Play sistémico para todo lo que es la democratización y el uso de los medios de pago, que viene a competir con Mercado Pago. Y cuando empezamos a analizar todos los números de la potencial adherencia que va a tener ese producto, lo estamos trabajando con BBVA, con Macro y con Santander, la verdad que es increíble. Entonces, yo creo que este new normal que vos decías, Miguel, es como que está a la vuelta de la esquina, es un futuro demasiado cercano. Nosotros estamos haciendo un workshop para cruzar todas nuestras herramientas que tenemos para definir el nuevo modelo de atención comercial. O sea, y nos hacemos preguntas súper disruptivas. ¿Qué pasaría si los bancos de acá al futuro, post pandemia, mantienen el esquema de turnos? ¿Y cómo hacemos para que ese turno que un cliente nos pide desde la casa, lo atendemos en forma digital? Más o menos, para que ustedes tengan algunos números, el Galicia tiene entre 12.000 y 14.000 turnos por día, ¿no? De gente que está haciendo walk-in a las sucursales, obviamente en un contexto donde está restringido. Acuérdense que uno puede ir a la sucursal con número de documentos, pidiendo un turno, etc. Cuando nosotros miramos ese potencial walk-in de clientes que nos piden turno y lo analizamos y lo tamizamos, más del 60% de esos clientes podrían resolver su transaccionalidad en forma digital, incluso sin ir a la sucursal, a pesar de haber sacado el turno. Entonces, todo lo que estamos implementando es cómo comunicar al cliente, educarlo y llevarlo a ese canal digital para evitar eso. Así que, por ahí a tu pregunta, Miguel, del futuro, la verdad que nosotros lo estamos viendo demasiado cerca. Por ahí había un montón de cosas, como te decía al principio, que nos habíamos imaginado, otras que no, y las descubrimos en este tiempo. En el caso nuestro tenemos la suerte de quizás habernos preparado, y el otro día yo hablaba con nuestros ejecutivos y tenemos la mayoría de la tecnología, por lo menos en proceso de implementación, o comprada o ya implementada, pero bueno, va a ser una aceleración completa. De hecho, en todas estas restricciones, como les decía antes y comentaba Rodolfo, el banco decide sostener su plan de inversión tecnológica porque creemos que ese es el futuro. Así que realmente lo vemos bastante cerca. Y por ahí en unos meses te podamos estar contando un poco más, pero la verdad que muchos cambios en el corto plazo. Bárbaro. ¿Rodolfo? Bueno, nosotros lo que vemos los cambios es como en distintos aspectos, ¿no? Uno es en todo lo que es la forma de vender o la forma de comercializar, por supuesto, y todas las implicancias que esto tiene, ¿no? Si nosotros preveemos y creemos que va a haber un cambio en Argentina en el desarrollo del e-commerce, si lo comparamos con Chile, el e-commerce en Argentina está mucho menos desarrollado, por ejemplo. Entonces creemos que va a haber un impacto fuerte y un crecimiento muy fuerte post pandemia, por supuesto, porque hay gente que no confiaba en eso, o que no quería poner la tarjeta, y hoy es algo que es muy normal y es necesario. O sea, hoy como no tenés movilidad para comprar las cosas, necesitas eso. Entonces, ¿qué impactos puede traer el e-commerce? Bueno, por un lado, la parte de infraestructura, la parte de desarrollar más portales o más canales de e-commerce, distintas formas de poder vender. Pero también tiene un impacto, por ejemplo, en la estructura de costos de la empresa. Porque no es lo mismo entregar un paquete de una venta e-commerce que es muy chiquitito, donde el costo del delivery es mucho más alto en proporción, que vender un pallet y entregarlo a un supermercado. Entonces, ese cambio, que puede ser poco significativo, desencadena también un montón, el cambio de acelerar el e-commerce desencadena un montón de otras cosas, porque también cuando lo pensamos, si yo cambio la estructura de costos, bueno, ¿cuánto más costo voy a tener de IT?
por aumentar el e-commerce, porque necesito más hardware o más en la nube, más recursos en la nube, o porque necesito más portales. Entonces, de alguna forma, se reacomodan un montón de variables dentro de la empresa como consecuencia de los cambios afuera que nos van a impactar. Como comentaba también, el tema del cambio en los locales post pandemia, o sea, vamos a seguir, por más que estemos físicamente en el mismo lugar, vamos a seguir sin poder probar un lápiz labial. Entonces, ¿qué podemos hacer para que el usuario en el lugar donde va a comprar, si no compra e-commerce, pueda tener esa experiencia? Bueno, podemos darle dispositivos a la Beauty Advisor para que hagan el uso de Modiface, esta realidad aumentada ahí mismo con el cliente. Hoy estamos generando una nueva forma de contacto, o más que generando, potenciando una nueva forma de contacto con los consumidores, que es virtual. Entonces, bueno, ¿cómo no perdemos eso? A pesar de tener la física, ¿cómo potenciamos con el canal físico de contacto al virtual para poder seguir generando promociones, teniendo distintos tipos de contacto, poder enviar capacitaciones o instructivos que le mandamos actualmente a los consumidores, poder seguir trabajando en eso, que era algo capaz no tan desarrollado. Y después, si lo analizamos desde forma de trabajo, yo considero que sí va a haber mucho más trabajo remoto. Creo que parte va a ser decisión por el lado de las empresas, de querer fomentar ese trabajo remoto por un tema de que hoy saben que funciona, que eso trae reducción de costos, y creo también que mismo la gente, los empleados o los miembros del equipo van a pedir más trabajo remoto. Porque si bien hoy estamos en una vida remota, que es distinto al trabajo remoto, el trabajo remoto le da más tiempo y mejor calidad de vida. Hoy, como estamos en vida remota, se mezcla todo, no tenés los familiares, no tenés los amigos, y es totalmente distinto. Pero en el futuro yo creo que el trabajo remoto va a ser mucho más fuerte de lo que es hoy, más probado de que funciona. Esto va a traer aparejado, como decía antes, bueno, cambio en la estructura de mi casa. Si yo voy a estar 3 días trabajando remoto, voy a querer una silla cómoda, un espacio donde pueda trabajar, cómo voy a setear, y acá creo que esto deberíamos nosotros también fomentarlo, cómo setear esos límites entre lo personal y lo laboral cuando compartimos el mismo espacio de trabajo para ambas cosas. Y un punto que para mí es importantísimo es cómo hacemos que no se pierda la cultura de equipo, cómo no se pierda el almuerzo juntos, el café juntos, que eso hoy, digamos, durante la pandemia es muy importante, pero si perdura durante el tiempo una mayor incidencia de lo que es el trabajo remoto, creo que es muy importante eso, por un lado, internamente en el equipo, y otro es la proximidad al negocio. Algo que para mí en Haití es clave es cómo nosotros estamos cerca del negocio. Y cerca, en un rol, hay un rol que es de área de servicio, que puede ser cómo mantenemos funcionando las cosas, pero después desde otro rol de impulsores o generadores del cambio, cómo nosotros podemos generar nuevas ideas que tienen que ver con el negocio, siempre con el negocio en el centro, no desde la tecnología solamente, sino cómo mejoro el negocio, cómo puedo generar un nuevo canal de negocio o mejorar los canales existentes. Entonces yo creo que va a haber muchos cambios en el post-pandemia, algunos nos los podemos imaginar, y va a haber muchos que van a ocurrir y no nos lo estamos imaginando, y el punto acá es estar atentos, pero también ser muy flexibles y tener claro que lo que conocíamos va a cambiar y vamos a tener que cambiar en muchos aspectos que antes decíamos que no iban a funcionar o que no era algo válido. Entonces, esa es mi percepción de cómo va a ser a futuro la realidad y cómo va a impactar Haití. Bueno, muchas gracias. Si les parece, como veo que hay un conjunto importante de preguntas, pasamos a las preguntas. A ver, déjenme un minuto que las vea. Vi algunas ya, pero bueno. Minutito. Acá hay una que dice: ¿cuál es el factor clave, el más importante para asegurar a sus CEOs la aceleración de los cambios que post-pandemia, que avisoran en sus industrias, para la post-pandemia? No sé si la escucharon, si no. Sí. A ver, en el caso nuestro, la realidad es que obviamente tiene que ver con una charla de ida y vuelta, como decía Rodolfo.
La verdad que nosotros en nuestro caso Haití está sentado a la mesa del negocio hace bastante tiempo desde que arrancamos esta transformación. Entonces tiene que ver con un ida y vuelta de primero garantizar las inversiones como nuestro CEO las está garantizando y blindando en este tiempo. Y después un poco con resultados, ¿no? Y resultados cortos. Nosotros tenemos dos tipos de resultados. Nosotros tenemos algunas cosas que son profundamente estructurales y que son complejas de contar en tiempos cortos porque requieren una transformación profunda. Qué sé yo, si estás cambiando toda tu plataforma de microservicios como estamos cambiando nosotros, son proyectos largos que llevan mucho tiempo, que implican apagar 4 backs de canales y que llevan un tiempo. Entonces yo siempre lo que pregono con nuestro equipo es mostremos el resultado corto. Entonces después lo que sí mostramos es, más allá de un plan robusto y largo, mostramos aquellas pequeñas cosas que en el negocio van sucediendo. Qué sé yo, habrán visto que existió la línea de préstamos FOGAR. Galicia fue el banco que más préstamos otorgó y lo entregó en un proceso 100% digital de un día para el otro. Eso sucedió a través de nuestra plataforma de microservicios nueva. Entonces, ese es el tema de ir contando los resultados y que el CEO los pueda tangibilizar, ¿no? Después, hay algo que creo que nos van a pedir a todos en nuestros roles, y que yo justamente ayer hablaba con un socio de McKinsey que nos asesora a nosotros, y que tiene que ver con cómo mostrás ese costo de IT flexible, ¿no? Cómo ese costo de IT empieza a mostrar aquellos resultados hacia el negocio en pos de la transformación, pero también cómo mostrás que el running cost cada vez lo haces más eficiente, ¿no? Todos tenemos data centers monstruosos y tenemos oportunidades de eficiencia, entonces el plan de transformación siempre es mucho más sencillo contarlo con la eficiencia. Yo veía el otro día un estudio global de que las empresas apuntan a variabilizar al mínimo entre 20 y 30% del costo de IT en pos de ponerlo hacia la transformación, ¿no? Así que yo creo que uno de los desafíos que nos viene a nosotros es cómo empezamos a seguir acompañando esa transformación fondeándolo con la eficiencia que nosotros mismos logramos. Ya sea en la gestión de IT, a ver, nosotros en nuestro caso, el plan de todo de lo que es automatización a escala, también adentro del banco, es desde el área de IT. Entonces muchas veces está ese concepto de, bueno, todo lo nuevo tratemos de pagarlo con nueva eficiencia. Y eso es un gran desafío. Después, por último, como decía Rodolfo, y eso es una preocupación que por lo menos yo en lo personal tengo, cuando vos vas a estos modelos remotos y trabajás en el business as usual, es como que es la parte más sencilla, ¿no? Y todos nos fuimos a casa, nos hicimos productivos, y de hecho tenés que ver cómo cuidás al talento. Pero cuando estás en un proceso de transformación, como estamos nosotros y como está L'Oréal, por lo que escucho de Rodolfo también, hay muchas de esas conversaciones que son face to face, cara a cara y con resultados. Y también implica acompañar mucho a tus ejecutivos en las reuniones que tienen que tener con skills de liderazgos para provocar esa transformación. Así que yo creo que ese desafío viene cultural, viene con resultados y viene con que desde Haití hacerlo muy, pero muy eficiente. Bueno, gracias. Rodolfo, ¿querés agregar algo? Sí, bueno, en mi caso estoy totalmente alineado con lo que dice Fernando, coincido. Como algún punto característico, yo creo que hoy por el contexto en el que estamos, donde hay mucha más presión que pudo haber en el pasado sobre los costos, coincido que los dos ejes para trabajar es costos y ventas, ¿sí? No debería haber nada que no mejore los costos y ventas en un muy corto plazo. Esa sería la priorización que hay que hacer, que tenga un repago alto, y esos serían los primeros puntos a trabajar. Adicionalmente a eso, creo que para poder aprovechar este momento que, como decía,
creo que es un momento muy bueno para Haití dentro de lo que es el contexto, obviamente que no es bueno, pero muy bueno en el sentido de que hoy, en la situación en que estamos y como en muchos casos Haití salvó a que la empresa pueda seguir operando normalmente, es un momento donde hay mucha más apertura a llevar un proyecto de Haití. Creo que para armar el proyecto de Haití y presentarlo al CEO, es muy importante trabajar con el negocio. Yo, como decía, siempre nosotros tenemos que tener un partnership con el negocio. Y cuando trabajas con el negocio, vas con un business case sólido, donde estás mostrando el payback, donde está validado por ellos, donde ellos mismos lo van a defender. Entonces hacemos un partnership donde somos muchos más sólidos en la propuesta, priorizando repago corto, que es lo que hoy se tiene, creo que se busca en todos lados, tanto por minimizar costos o por aumentar ventas, ¿sí? Cualquier otro canal o cualquier otro proyecto con beneficios a largo plazo, etcétera, creo que capaz que no es el momento hoy para priorizarlo, aunque nunca deberíamos perder el largo plazo, por supuesto. No se trata de estar siempre atacando el corto plazo, pero creo que hay que tener una visión a largo plazo y dentro de esa visión a largo plazo priorizar proyectos que tengan payback en el corto plazo, pero siempre alineados al largo plazo para no empezar a hacer cosas que cuando las mirás mirando la foto completa perdió sentido de a dónde íbamos. Y te encontrás en un punto donde sumaste tecnologías, cosas, y decís, ¿para qué hice todo esto? Perdés el norte, ¿no? Entonces, siempre la visión de largo plazo, pero con repagos en el corto plazo, ¿sí? Esa es la forma en que la vemos. Bárbaro. Acá hay una pregunta, la primera, que dice, ¿cómo imaginan que se operarán los servicios de TI luego de la transición, sea de la cuarentena, supongo, en cuanto a personal propio y proveedores? Como si va a haber un cambio, entiendo que preguntan, entre la cantidad de gente de personal propio y proveedores, o la forma de trabajar entre proveedores y personal propio. A ver, nosotros tenemos ahí como un mito, ¿no? Y nuestra estrategia de sourcing hoy en día es 70-30. Nosotros estamos 30% insourceados y 70% outsourceados. Cuando empezamos con toda la transformación digital y la agilidad, aparecen, y lo pueden ver en compañías globales, que hablan de un porcentaje de talento interno muy, muy grande, ¿no? O sea, nosotros seguimos como ejemplo mucho a ING y a DBS, que son dos bancos muy grandes, uno en Holanda y otro en Singapur, y ellos han crecido en su insourcing. Y eso tiene que ver un poco con lo que decía Rodolfo, porque ya en todo este modelo de tribus, de negocio y IT sentados juntos, prácticamente la charla es de igual a igual, y nosotros queremos tener ese talento adentro. Nosotros estamos insourceando un montón de talento estratégico, a pesar del contexto, obviamente, y esto también es público para todos, o sea, el talento de Haití, gracias a Dios, sigue escaseando en Argentina y en todos lados, pero por otro lado también, y le hemos dado una vuelta bastante grande al ciclo de lo que te traen los proveedores externos, nosotros nos imaginamos un mix, no nos imaginamos un 80% propio y un 20% externo como puede tener un DBS, nos vemos más cerca de un 40-60 o un 50-50. Y lo hemos estudiado mucho y hemos visto también que muchas veces sourcearte con externos te refresca, te trae conocimiento. Cuando yo la otra vez miraba y veía un estudio de lo que es la rotación del talento externo en las compañías tecnológicas, compañías como Google, Facebook, un desarrollador le dura 1.2 años, o sea, 14, 15 meses y la gente vuelve a rotar. Entonces, muchas veces yo creo que también tener esa posibilidad de sourcing estratégico te oxigena, ¿no? O sea, te permite tener variabilidad. Y variabilidad de dos tipos. La variabilidad buena, que es la variabilidad aquella que decir, bueno, y esto lo vamos a construir en React, y vamos y le pedimos a tal proveedor, y tenemos la parte de user experience, user interface y todo lo que se habla normalmente, pero también la variabilidad no tan buena, que por ahí en escenarios como estos tenés que achicarte un poco y te puedes dar el lujo de variabilizar tu costo
sin afectar a tu propio talento o a tu propio personal, y son las reglas de juego. Entonces nosotros lo vemos por ese lado, ¿no? Bárbaro. ¿Rodolfo? Sí, en nuestro caso yo creo que la división, o sea, no prevemos cambios al respecto. Creo que la división que es importante hacer, o el criterio, es todo lo que sea conocimiento del negocio, que es un conocimiento propio de la empresa y de nuestro propio negocio, como tenerlos como insourcing, y un outsourcing de todo lo que es ya más la parte de delivery o algunos servicios, como puede ser mesa de ayuda o partes tecnológicas. Actualmente hay un montón de tecnologías que están surgiendo, con la transformación digital es infinita, no podemos tener expertos en todo. Muchas veces probás una tecnología y es parte de probar y que no funcione o que no sea lo que esperábamos. Entonces creo que la estrategia que nosotros tenemos es seguir teniendo adentro todo el conocimiento del negocio o tecnologías puntuales que estamos seguros que vamos a desarrollar, a apoyarnos con partnerships muy fuertes. Eso sí es importante, y Fernando lo dijo hace un rato y coincido totalmente. Es muy importante en estos tiempos, y en cualquiera creo, tener un partnership y tener partners que sean reales, ¿no? Donde no sea que los vamos a matar por costos, sino que sea donde los dos ganamos, que sea una relación de win-win en ambos sentidos. Y eso es lo que después te termina potenciando, porque en estas situaciones tenemos flexibilidad de ambos lados, o ante determinadas necesidades del negocio que surgen, podemos reaccionar y ser ágiles. Entonces eso me parece un factor muy importante. Y nosotros también lo que tenemos son equipos a nivel zona, Américas, y a nivel global, que están principalmente en Francia, con los cuales también trabajamos principalmente con tecnologías que son a nivel grupo, y que el grupo está invirtiendo fuertemente dentro de esta transformación hacia ser una beauty tech que había comentado antes. Pero no veo cambios al respecto por la pandemia. Sí. Bueno, por ahí, Miguel, te puedo agregar algo que me parece importante, que tiene que ver con lo que dijo Rodolfo, y me parece que suma. Es lo que sí estamos teniendo es la importancia de mantener esas comunidades de Haití adentro de las compañías, ¿no? Nosotros, o sea, Galicia es público, Galicia es Great Place to Work número 1 hace 3 años en forma consecutiva, es uno de los bancos que está transformándose digitalmente en forma muy agresiva, y así todo nos cuesta atraer talento, retenerlo, formarlo, desafiarlo, etcétera, etcétera. Entonces, tiene que haber un cambio muy grande en las compañías, en que las personas de Haití tengan ese lugar, para que realmente ese talento propio que tiene ese conocimiento estratégico de user, UX, UI, conocimiento de negocio, un front, un back, lo que fuese, se queden y quieran pertenecer a tu compañía. Nosotros hemos detonado el sistema tradicional para poder tener ese tipo de talento. Tenemos familias de puestos de Haití, hemos hecho la carrera de profesionales de Haití, que por ahí en un banco tradicional no existía. Tenemos un régimen salarial que está basado en lo que se llama el benchmark del club digital, donde evaluamos a nuestro talento en función a quienes nos lo quieren robar, ¿no? Porque si yo lo comparo con posiciones similares de compañías que no se están transformando digitalmente, el talento no te dura. Con lo cual, por eso también el mix de externos e internos es piola, porque te permite también entender cómo vas transformando culturalmente este concepto de, como nosotros lo llamamos, Galicia Haití, o como puede estar sucediendo en otras compañías, como pasa en Mercado Libre, o pasa mismo en Santander, que están creando sus propias comunidades de Haití. Pero es un proceso en sí mismo, ¿no? Por otro lado, también te encontrás gente, por ejemplo, en Design Thinking, User Experience, que muchas veces no quiere trabajar adentro de las organizaciones, sino de afuera para rotar proyectos, todo, y que tenés que trabajar de esa forma, porque es la forma en que ellos se ofrecen al mercado, ¿no? Totalmente, olvídate, totalmente. Eso venía pasando y se va acentuando, yo creo. Porque aparte que sí. Podés definir dónde trabajás. Sí, tenés chicos UX, UI que
que están, desarrolladores front iOS que están trabajando de la casa, remoto, para el exterior, en tarifas en dólares, o sea, hay de todo, la verdad que hay de todo. Sí, ese va a ser un mundo complejo, el retener el talento creo que va a ser clave en el futuro con una competencia externa hoy que te paga en dólares, que trabajás desde tu casa, ¿no? Va a ser complejo. Y a nosotros Sí, en estos 3 meses nos pasó algo que fue raro. Por primera vez tomamos gente fuera de Buenos Aires, en otras provincias que ni conocemos, empleados nuestros. Y la verdad que nos está yendo re bien. O sea, porque también hay que animarse a eso, ¿no? A decir, bueno, si puedo tener una persona de X proveedor desde Mendoza, ¿por qué no puedo contratar un talento propio en Mendoza? Nosotros estamos viendo cambios en el mercado a ver, es público el conflicto lamentablemente que por ahí tiene Despegar, dejando desarrolladores y están en Córdoba y estamos viendo si los tomamos. Y no para Naranja que está en Córdoba, sino para el Galicia que está en Buenos Aires. Sí. ¿Vos querías decir algo, Rodolfo? Pues justo No, que también, o sea, todo como efecto de la pandemia que veníamos hablando, que se aceleran inversiones en Haití, muchas empresas no lo tenían en el mapa y lo están poniendo ahora. Esto que está pasando es a nivel mundial, con lo cual el mercado de Haití a nivel mundial va a estar estresado para poder retener a sus recursos o para conseguir recursos. No va a ser algo local como pudo haber sido en algún momento, algún tema local de que llegaba una empresa fuerte en Haití y acaparaba recursos o sacaba recursos. Va a ser global, con lo cual lo que decía Fernando, que es clave, es cómo mantenemos a la gente que queremos que siga participando. Creo que es un gran desafío que tenemos por delante. Bueno, con la charla me olvidé la hora, ya nos pasamos, así que bueno, voy a hacer, como veo un cartelito que dice una más y no jodemos más, voy a hacer la última pregunta, que dice para los dos, ¿qué acciones están planificando para la vuelta a las oficinas? Si están trabajando en eso, no sé. O viendo, por lo menos. Sí, nosotros tenemos 3 fases, o sea, una fase 1 que es la que contamos y hablamos un montón. La fase 2 tiene que ver con la que estamos ahora, que nos fuimos todos a casa, pero cómo se sostiene nuestro negocio en el día a día y somos productivos. Por suerte, gracias a la tecnología y a la productividad y dedicación de todos los empleados de Galicia, esa fase 2 es muy chiquita on-site, o sea, la verdad que del 100% de los empleados hay menos del 5% en el banco en tareas como puede ser clearing o mantenimiento dentro del data center, etc. Y esta fase 3 es aquella fase, digamos, que nos estamos imaginando cuarentena levantada. Y en esa fase 3 aparece un poco lo que decía Rodolfo, ¿no? O sea, va a haber una realidad de que de pronto todos podemos ir a la oficina porque si Dios quiere, la salud y el gobierno nos lo permiten, y después decimos, bueno, pero por ahí no queremos ir todos a la oficina y trabajemos de esta forma más eficiente. Y eso implica cómo aprovechamos nuestros facilities propios, cómo aprovechamos el outsourcing ya no en Buenos Aires, sino discriminado por Argentina, por Latinoamérica o en India, en donde fuera. Entonces esa fase 3 la estamos, si querés, diseñando. No tiene una fecha porque no depende de nosotros y ojalá sea pronto por la parte humana, pero definitivamente no es la que dejamos en la oficina el 3 de marzo. Así que bueno, tendremos que aprovechar nuestros edificios lo más que podamos, si no podemos reducir algún alquiler, reducirlo y apalancarnos en nuestros vendors para que nos acompañen en esa estrategia. Bárbaro, muchas gracias, Rodolfo. Sí, en nuestro caso a nosotros nos agarra en un momento bastante particular porque, como decía, dentro de todo el plan de inversiones que hay, uno era mudarse. Entonces estamos dejando el edificio ahora y cuando volvemos al nuevo edificio. Así que va a ser, por un lado, muy bueno y hay mucha curiosidad e interés por conocer el nuevo piso, el nuevo edificio, con lo cual está muy bueno. Y sí, lo que en la vuelta vamos a priorizar, por supuesto, es la salud y la seguridad.
Con lo cual hay un protocolo que tiene L'Oréal, que es el que está aplicando a nivel mundial, lo cual nos ayuda porque ganamos experiencia. Esto va a aplicar solo a las oficinas, porque el centro de distribución ya estaba operando, nunca dejó de operar, dejó muy poco tiempo de operar. Y esto tiene distintas cosas, ¿no? Una es volver en grupos, toda una etapa donde volvemos en grupos que no se mezclan, cosa que si hay algún brote de COVID no impacte a menos gente. Después también tenemos que definir, y estamos viéndolo, cómo hacemos en el término del comedor, porque es un lugar donde se junta toda la gente, qué vamos a hacer con los ascensores, porque en general subimos y bajamos, el tránsito pesado es en el mismo horario. O sea, hay toda una serie de medidas, además del alcohol en gel, barbijo y todo lo habitual, que tenemos que pensar en la logística de cuando estamos todos trabajando juntos, que hoy no tenemos el espacio entre escritorios, entonces el trabajo remoto va a tener que seguir porque tenemos que mantener más distancia de la que teníamos prevista. Las reuniones, ¿cómo las vamos a hacer? ¿Vamos a ir a salas y vamos a estar espaciados? ¿Las vamos a seguir haciendo cada uno en su escritorio? O sea, hay toda una serie de acciones en términos de priorizar la salud que vamos a estar trabajando. Y también, digo, la salud es lo más importante, la seguridad de todo el equipo, pero también ver cómo hacemos que el negocio siga rodando, por supuesto, ¿no? Entonces acá entraba de nuevo el tema de las academias, cómo vamos a hacer, si vamos a seguir virtual por más tiempo, si va a haber menos gente en las academias de las que hay actualmente para poder mantener una distancia que sea segura, etc. Por ahí vamos trabajando. Bueno, Fernando, Rodolfo, bueno, muchísimas gracias. La verdad que fue muy, muy interesante la charla. De hecho, mantuvimos audiencia, le ganamos a los almuerzos de la gente. Gracias, Práctica, por darnos este espacio y bueno, nos veremos en la próxima. Bueno, un abrazo gracias grande. a ustedes. Gracias a todos. Un codito virtual. Abrazo. Gracias, Miguel. Buenas tardes a todos. Gracias por participar. Los seguimos esperando en estos foros. Pueden consultar la página web. Seguimos con estas charlas. Bueno, que estén bien. Nuevamente, gracias. Buenas tardes.